Los antiguos estoicos pensaban que la ira es una emoción que nos destruye, y no se equivocaban. Puede que liberar tu ira sin control te genere al principio satisfacción, pero en la mayoría de las situaciones acabamos actuando sin ningún tipo de control y acabamos arrepintiéndonos de nuestras acciones. El mundo está lleno de situaciones y personas que pondrán a prueba nuestra templanza. Por eso es muy importante prepararse y practicar para ser capaces de controlarnos, incluso en los peores momentos. En el caso de la ira, hay pocas emociones que nos hagan cometer tantos errores como esta. Nos nubla la mente y actuamos sin sentido. Puede que incluso salgan perjudicadas personas que no tienen nada que ver con tu enfado. La ira es como el fuego. Si no se controla, puede acabar consumiéndonos. En palabras de Séneca, la ira es el ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa en la que se vierte. Seguro que te estás preguntando, ¿cómo puedo controlar mi ira? ¿De qué me sirve el estoicismo en esta situación? No te preocupes, porque en este vídeo voy a explicarte por qué el estoicismo es la filosofía perfecta para ayudarte a gestionar tus emociones, incluyendo la ira, y voy a darte 4 herramientas estoicas que podrás aplicar en tu día a día y te ayudarán a controlar tu ira. Antes de hablar sobre estrategias específicas para gestionar nuestra ira, es necesario entender cómo nos puede servir el estoicismo en esta situación. Como muchos de mis seguidores sabréis, el estoicismo es una filosofía antigua que, en su nivel más básico, nos enseña que debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y dejar a un lado todo lo que no está bajo nuestro control. Esto significa que debemos entender que nuestros pensamientos y emociones están bajo nuestro control, y por ello debemos dedicar tiempo y esfuerzo para gestionarlos de la manera correcta. El estoicismo no consiste en suprimir nuestras emociones o negar que existan. Al contrario, se trata de reconocer nuestras emociones y elegir cómo respondemos a ellas. El estoicismo también consiste en entender el mundo y actuar de manera racional. Pero cuando estamos enfadados o sentimos ira, actuamos de forma contraria a lo que deberíamos. Nos volvemos irracionales. Al volvernos irracionales, actuamos de forma desproporcionada. Nos volvemos injustos y hacemos daño a los demás y a nosotros mismos. Al practicar estoicismo, con esfuerzo y práctica, podremos ir cambiando nuestras reacciones irracionales e impulsivas a reacciones pausadas y calmadas, que nos permitan ver el problema que tenemos delante de una manera racional, para así resolver el conflicto de la mejor forma posible. En general, el estoicismo nos da herramientas como las que os voy a compartir, que nos permiten gestionar la ira y otras emociones que son difíciles de controlar. De esta forma viviremos una vida más tranquila, más justa y con menos problemas. ¿Qué puedo hacer en mi día a día para poco a poco ir controlando mi ira? A continuación te enseño 4 herramientas. 1. Descubre qué te afecta. El primer paso para controlar la ira es conocernos a nosotros mismos. Debemos comprender qué cosas nos alteran o nos enfadan. Una vez sabemos qué situaciones nos provocan ira, podremos comenzar a desarrollar estrategias para manejar estas situaciones. Identificar qué nos afecta no siempre es fácil, ya que a menudo son acciones que tenemos totalmente arraigadas y automatizadas. Algunos desencadenantes de la ira pueden ser sentirse menospreciado o insultado, sentirse indefenso o abrumado, o no ser capaz de controlar una situación. Piensa si alguna vez has reaccionado con ira al vivir alguna de las situaciones que acabo de mencionar. Es importante prestar atención a nuestros pensamientos y a cómo actuamos. Así, poco a poco, nos iremos dando cuenta de qué situaciones nos afectan. Si nunca piensas en ello, nunca podrás ponerle solución. 2. Usar la dicotomía de control. Una vez conocemos qué es lo que nos afecta, es importante pensar en si eso que nos afecta está bajo nuestro control. Debemos entender que las acciones de los demás no están bajo nuestro control, o que muchos de los eventos que nos ocurren no dependen de nosotros. Por lo tanto, si lo piensas detenidamente, te darás cuenta de que la mayoría de veces que te enfadas, por no decir siempre, lo haces por situaciones que por mucho que te esfuerces no podrás cambiar, y seguirán ocurriéndote en tu vida. Cuando te des cuenta de que no tiene sentido ni merece la pena dedicar energía a todo lo que escapa a nuestro control,
entenderás que es absurdo enfadarse. Y cuando entiendes que es absurdo, puedes comenzar a dedicar esa energía a reaccionar de otra manera. Porque no tenemos control sobre lo que nos ocurre o sobre los demás, pero sí tenemos control sobre nuestras reacciones. Cada vez que ocurra una situación que te enfade, puedes elegir respirar profundamente e ignorar esa situación. O si la situación es injusta, en vez de reaccionar de manera impulsiva, tomar unos segundos para tranquilizarse y reaccionar de una forma más racional. Otra forma de aplicar la dicotomía de control para controlar la ira es enfocándonos en nuestros propios objetivos y valores. Enfocarte en lo que es importante para ti te puede ayudar a mantener la calma. Muchas veces llegarás a la conclusión de que no merece la pena enfadarse, ya que no es tan importante como pensábamos ni nos va a hacer más felices. En definitiva, la dicotomía de control es la herramienta perfecta para enfocar nuestra ira y nuestras emociones difíciles. En mi canal tengo un vídeo donde hablo sobre la dicotomía de control en profundidad. Si quieres aprender a usar esta herramienta como un estoico experto, te recomiendo que veas el vídeo al finalizar este. Te dejo el enlace en la descripción. 3. Cambia tu perspectiva. Muchas veces nuestras percepciones e interpretaciones de los eventos que nos ocurren no son precisas. Por eso debemos aprender a ver estas situaciones desde diferentes ángulos. Por ejemplo, puede que una persona actúe de una forma que a ti te moleste y acabes enfadándote, pero si entiendes que tu percepción puede estar limitada y cambias tu perspectiva, serás capaz de entender por qué esa persona se comporta así. Entender esto puede conseguir que al final una situación desagradable no desemboque en ira. Al final nuestra interpretación de las cosas es lo que alimenta la ira, y muchas veces esa interpretación está limitada porque es imposible tener toda la información. Puedes, por ejemplo, intentar ponerte en el punto de vista de la persona que te genera ira. Pregúntate si puede haber otra forma de interpretar sus acciones o imaginarte las consecuencias de responderle con ira. Cambiar nuestra perspectiva puede ayudarnos a evitar conflictos innecesarios o a caer en el error de enfadarnos por situaciones que no merece la pena o no justifican nuestro enfado. 4. Desarrolla tu empatía y tu compasión. Cuando sentimos ira, a menudo es porque sentimos que nuestras necesidades o deseos han sido ignorados o descartados. Aún así, como comentaba en el punto anterior, puede que esta percepción esté limitada. Por eso es importante desarrollar la empatía y ponerse en el lugar de los demás. Trata de entender por qué las personas actúan de una forma que a ti te molesta, por qué hacen lo que hacen y cómo actuarías tú si estuvieses en su lugar. Además de la empatía, el estoicismo también enseña la importancia de la autocompasión y la compasión por los demás. Esto significa reconocer nuestras propias limitaciones e imperfecciones, así como las de los demás. Todos cometemos errores. Sé comprensivo con los demás. Si alguien se equivoca, en vez de enfadarte, trata de ayudarle. Antes de terminar, me gustaría compartir contigo unas ideas finales sobre el control de la ira. Entiende que tu opinión sobre lo externo es lo que te hace enfadar. Entiende que la ira siempre tiene consecuencias. Entiende que la ira te hace más daño que aquello que la provocó. Entiende que la persona que te hizo enfadar no es diferente a ti. Piensa en las veces que has hecho enfadar tú a los demás. Entiende que si la otra persona se está